detalles. Ya, en resumen, primera clase, número entero, etcétera. Bueno, para comenzar un poco con todo esto, un resumen de cómo va a ser el formato de nuestras clases. Van a durar aproximadamente 1 hora y media. Es posible que duren menos y vamos a hacer el esfuerzo porque duren menos porque igual es súper agotador estar 1 hora y media pegado a la pantalla. Así que vamos a intentar que sean de entre 1 y 1 hora y media. En cuanto a las dudas, es obviamente pueden preguntar por el chat en caso que no puedan hablar, pueden abrir su micrófono y si quieren pueden levantar la mano en caso que no quieran interrumpir alguna parte de la clase. En cuanto a las clases, en su totalidad, incluso están las del año pasado que quizás se pueden spoilear un poco, están en nuestro canal de YouTube, que se los vamos a precisar al final del PPT, y todo el material que ocupamos acá, incluso guías y guías de ejercitación, están en nuestra aula. Está liberado para todos y todas, totalmente gratuito, ¿ya? Así que eso. Para comenzar, antes de quizás como entrar propiamente tal en lo que es concepto, materia, etcétera, les quería pedir si pueden entrar a menti.com con el siguiente código y comentarnos cuál es su experiencia con las matemáticas, de dónde nos están viendo, que igual es importante también conocerlos un poco. Obviamente esto es un poco más impersonal que de una clase presencial o incluso una clase como más particular, pero igual es bacán conocerlo. Así que, please, menti.com y con ese código. ¿Ya? Cualquier duda que tengan como para ingresar nos avisan y lo revisamos. Carla, te voy a robar la compartir pantalla. Un segundito. Y vamos a compartir esto. Ya, bueno, San Bernardo, Santiago. Sabéis que conozco súper poco Santiago. Conozco como Recoleta, Santiago, Independencia. Sí. Igual, ¿cuál es su experiencia con las matemáticas? No sé si alguien quiere conversarlo. Siento que hay como dos polos opuestos, a gente que le encanta o a gente que la odia y que ha tenido alguna experiencia traumática en su etapa escolar. Son súper válidas ambas, en verdad. O pueden incluso tener ambas experiencias. Igual es súper importante entender de que las matemáticas están presentes en muchos ámbitos. El código está acá arriba igual... Perdón, me cancelé tu nombre. Francisca, está acá arriba. Venía del mar, del AMPA y le encantan las matemáticas. Horrible, se lleva súper mal con las matemáticas. Ya. La verdad es que las matemáticas en sí dependen mucho de qué las está enseñando. Depende mucho de su predisposición, quizá, de la forma en que te la presentan, porque si te muestran un libro, así un tomo de fórmulas y cosas así, obviamente no sería atractivo. Pero si contextualizamos de qué sirven, por ejemplo, en biología, que las matemáticas han tomado un rol súper importante ahora en la pandemia, por ejemplo, con modelos probabilísticos, ver cómo se mueven los contagios, ver dónde aplicar cuarentenas u otras medidas restrictivas, es súper interesante entender que las matemáticas son bien transversales. También están, por ejemplo, en ámbitos como antropología, sociología, aspectos demográficos quizás, si quieren entender cómo se mueven las poblaciones. Así que intenten como, si vienen con mala experiencia, intenten darle una oportunidad más, ojalá que les guste. Y si les encantan, ojalá que sigan encantados y que les guste más. Viendo por el celular, ya, desde, perdón, que estoy acá. Desde Chac, comuna de Paine, o no tengo, nunca había escuchado esa comuna, qué choro. Mi experiencia con la matemática no ha sido buena, digamos 50 y 50, al estar presente en nuestra vida diaria, domino varios aspectos de ella, pero al centrarme a estudiarlo no me hago bien. Santiago, soy fan. Villarrica, pésimo, lo encuentro muy aburrido que si siempre me distraigo al estar estudiando. Ya. Igual es una materia, sí, tiene varias formas de abordarse también, como al final de la clase, yo no tengo drama en quedarme un ratito, y quizás conversar de métodos de estudio que hayamos aplicado Carla o yo para preparar la prueba también. O en la U también, que tenéis que innovar harto con tus métodos de estudio. Si es que igual les quieren aconsejarse, aprovechen. De la quinta región, Villa Alemana. Ya, bacán. Entonces la gente que comentó hay un 50-50 como gente que le encanta, gente que no le gusta, súper natural y ojalá que a todos y todas les guste la clase y si tienen dudas, insisto, pregunten todo lo que quieran, ¿vale? Así que Carla, démosle nomás. Gracias a todas las personas que compartieron su experiencia. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Como vamos a conocer estos conjuntos numéricos iniciales,
en la prueba, que vienen siendo naturales, complejos, cardinales, que tienen una distinción ahí que la prueba la hace. Vamos a aprender y reconocer quizás los criterios de divisibilidad, que son súper importantes, y aplicar todos estos conceptos a distintos ejercicios que hemos seleccionado cuidadosamente para que los apliquen, efectivamente. Y bueno, tal como dice ahí, vamos a ver contenido teórico, vamos a desarrollar ejercicios tipo PTU y vamos a responder todas sus dudas, ¿vale? Hoy día entonces, números enteros, operatoria, papomudas, que es muy relevante, y mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Entonces, comenzando. Los números enteros, ¿qué son? Para comenzar, antes de siquiera pensar en qué son los enteros, tenemos que definir qué es un conjunto numérico. Un conjunto numérico son una agrupación de elementos, en particular números, son conjuntos numéricos, que tienen alguna característica en particular. Por ejemplo, los naturales, que se denotan por esa n como con doble palito diagonal, son todos los números que uno encuentra en la naturaleza. Nos sirven para contar, por ejemplo. O sea, tengo 2 lápices, o no sé, un granjero quizás por allá en el sur quiere contar su ovejita y ocupa los naturales. 1, 2, 3 hojitas. ¿Ya? También tenemos otro conjunto, que vienen siendo los enteros. Y los enteros quizás se pueden ver que surgen de la necesidad, por ejemplo, de cuantificar cuando falta algo. Supongamos que a este granjero ahora se le escaparon las ovejitas, y él sabía que tenía 3 ovejitas, entonces, ¿cuántas tiene? Le faltan 3, menos 3 ovejitas. ¿Ya? Así, la idea es que vayan entendiendo más o menos cuáles son como los principales conjuntos. Y, bueno, los enteros entonces son todos los naturales y el 0. Y también sumarle los inversos aditivos de los naturales, o sea, el -1, el -2, -3, -4, y así hasta el infinito negativo, o el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, hacia el infinito positivo. ¿Ya? También la prueba hace distinción con respecto a este último punto, que son los números cardinales. ¿Ya? Se denotan por un n sub 0, y es básicamente los naturales con el 0. ¿Vale? No tienen mucha gracia. Me acuerdo que cuando yo di la prueba se utilizaba la distinción, ahora como que un poco más difusa la diferencia, pero para que la tengan en consideración de que puede aparecer este conjuntito de acá abajo. ¿Ya? Y en la parte derecha, perdón Carla, vuelve un poco. En la parte derecha de su pantalla encuentran una anotación gráfica que viene a ser que los naturales son subconjuntos de los enteros. ¿Qué quiere decir esto? De que todos los números naturales se encuentran en el conjunto de los enteros. Y si no lo entendemos así, entonces, ¿cómo lo podemos ver? Al menos en la parte izquierda, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y hacia adelante, siempre los van a encontrar en los enteros porque, claro, está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y hacia adelante, ¿ya? Cuando decimos que un conjunto es subconjunto de otro, es porque el conjunto más pequeño está contenido completamente en este conjunto más grande, en este caso vendrían siendo los enteros, ¿vale? ¿Alguna duda antes de continuar? ¿Voy muy rápido, muy lento? Primera clase, importante regularse. Va bien. Ya, bueno. Si tienen cualquier duda, insisto, pueden usar el chat, gracias Fernanda igual, o como les acomode más, ¿vale? Dale nomás, Carla. Bueno, a la gente, y sobre todo a la gente de matemática, lo respondo al tiro de George. A la gente, principalmente en matemática, le encanta tener representaciones gráficas de las cosas. Entonces, dentro de todo esto, generaron lo que viene siendo la recta numérica. ¿Cómo viene siendo la recta numérica? Está centrada, por lo general, en el 0. Hacia la derecha están todos los números positivos, 1, 2, 3, 4, 5, y así en adelante. Y hacia la izquierda, todos los números negativos, -1, -2, -3, -4, hacia allá. ¿Vale? Esto cobra mucha importancia porque ahora, en la diapositiva siguiente, vamos a ver lo que viene siendo el valor absoluto, ¿vale? O módulo, que es súper, súper útil, se usa bastante, y viene siendo un simbolito bastante particular, que a un número le colocan 2 barras a cada lado, y viene a denotar la distancia que hay entre este número y el 0. Entonces, por ejemplo, como sale en esta recta que está aquí, el módulo o el valor absoluto de 3 y menos 3 es igual a 3. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para llegar del -3 al 0, tengo que saltar 3 espacios. Del -3 al -2, del -2 al -1 y del -1 al 0. Son 3. Y análogamente por el lado del 3 positivo.
del 3 al 2, del 2 al 1 y del 1 al 0. Nuevamente, 3 espacios. Por lo tanto, cuando hablemos de valor absoluto o módulo, siempre nos vamos a referir de la distancia entre un número y el 0. ¿Vale? Es súper, súper relevante. Acá también es importante mencionar de que el módulo o valor absoluto corresponde a una medida de distancia. Y nosotros sabemos de que las distancias no pueden ser negativas. Pueden ser 0, en el caso, por ejemplo, que no sé, estemos en el mismo punto, o pueden ser positivas suponiendo que estamos a cierta lejanía del punto. ¿Vale? Véanlo, por ejemplo, si quisieran andar en metro, para la gente de Santiago, o en bus. Eh, por ejemplo, no sé, entre Santiago y Rancagua hay como 80 kilómetros, medida positiva. Y si yo dijera, estuviera parado, por ejemplo, en el metro de los Héroes en Santiago, y me pregunto, ¿a qué distancia estoy del metro de los Héroes? Es 0, porque estoy ahí mismo, ¿vale? Hagan esa misma analogía con el valor absoluto. Ahora, Giorgio, con lo que preguntaste, el 0 no es positivo ni es negativo. O también, sí, no es positivo ni negativo, es neutro, ¿vale? Y eso lo van a ver con Carla en unos minutitos más. Pero ahora quiero que hagamos un ejercicio, que viene en la diapositiva siguiente, para reforzar estos contenidos. Quizás es un poco teórico, pero lo vamos a ir entendiendo tranquilamente. Dice, sea a mayor o igual que 0, quiere decir que es un número no negativo, también se puede entender así. ¿Cuál es el valor de el módulo de a menos el módulo de menos a? ¿Ya? Ahora, Carla, porfa, avanza al siguiente. Entonces, nos piden el módulo de a menos el módulo de menos a. ¿Vale? Antes de hacer el ejercicio, ¿hay alguna duda con respecto al módulo o al valor absoluto? ¿O se entiende bien el concepto al menos? Estoy leyendo el chat, o si alguien quiere leer un mic o poner un dedito arriba. Bacán. Soy una persona que le encanta pedir mucho feedback, así que tengan el chat a mano igual. ¿Vale? Entonces, tal y como lo dijimos, el módulo corresponde a una medida de distancia. Por lo tanto, ¿cuánto es la distancia entre un número a y el 0? Ya, tenemos de que a es un número positivo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo vamos a ver como una barrita. Vamos a hacer la recta numérica, vamos a centrar en 0 y vamos a graficar que a está por acá. No sé si está, por ejemplo, cerca del 1 o cerca del 2, solamente sé que está a la derecha del 0 y por lo tanto, menos a va a estar por aquí. Ahora, el módulo de a, ¿cuánto es? ¿Alguien me lo puede decir por el chat o abrir su mic? ¿Cuánto es el módulo de a? O el valor absoluto de a. A, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a se encuentra a una distancia de a con respecto al 0. Acá hay una distancia de a. Y análogamente, para el caso de menos a, también tenemos que la distancia es a. Recuerden, las distancias son siempre no negativas, o sea, mayores o iguales que 0. Entonces, con esto podemos concluir de que el módulo de menos a es igual a A, y además de que el módulo de a, evidentemente, es igual a A. Entonces, teniendo esta información, vamos a pasar al enunciado original, que es el que está aquí, y tenemos que esto sería A menos A. Aquí una recomendación súper importante y no solo para lo que viene siendo esto, que es como números enteros y quizás lo más inicial de la prueba. Siempre reemplacen con paréntesis. Los paréntesis son sus aliados cuando se trata de números negativos o cambios de signo, ¿ya? Entonces siempre que ustedes tengan un valor, métanle en paréntesis. Quizá va a ser un poco redundante, se van a demorar medio segundo más en escribirlo, pero la tasa de error por un signo mal puesto o cosas de ese estilo van a reducirse mucho. Entonces es súper importante que, por ejemplo, si yo quisiera reemplazar el menos 1, lo reemplacen como paréntesis menos 1. ¿Por qué? Porque en el caso que tengan un más o tengan un menos, por ejemplo, va a ser mucho más fácil entender qué es lo que tienen que hacer con ese menos 1. ¿Ya? Una recomendación súper importante de que reemplacen siempre con paréntesis. Entonces, volviendo al ejercicio, me queda a menos a, que, bueno, como 1 menos 1, es igual a 0. Por lo tanto,
encontramos la respuesta correcta. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿O algo que les haya mencionado hasta el momento? ¿O estamos bien? Pueden colocar también deditos arriba si les da lata escribir. Yo los marco. Ya, acá. Gracias, Katari. Gracias, Millaray. Y Luis y Jorge. Vamos con el siguiente entonces. Dice, sean A, B, C, D y E la distancia entre una persona y los distintos teléfonos públicos en distintas direcciones donde A es igual al módulo de 8, B es igual al módulo de 3, de menos 3, perdón, C es igual al módulo de menos 7, D es igual al módulo de menos 5 y E es igual al módulo de menos 8. ¿Qué teléfono público le queda más cerca? Y ahí tenemos la pregunta. Con respecto a la pregunta, Catherine, ¿cómo es el módulo de un número decimal? Bueno, en esta clase aún no vemos números decimales, lo van a ver en su momento, pero insisto, módulo es una medida de distancia. Entonces, por ejemplo, si en vez de ahora encontrarte a 1 metro, te encontráis a 1,5 metros quizás de, no sé, una estatua, ¿cuánto es la distancia? 1,5 metros. Se sigue cumpliendo exactamente la misma regla que si fuera un número entero. ¿Ya? Es la distancia que tiene el número con el cero. ¿Vale? Catherine, no sé si respondí la duda. Ya, voy a suponer que sí, cualquier cosa me interrumpas. No. Entonces, tenemos los módulos de distintos números, que por ejemplo, supongamos que la personita está parada acá. ¿Ya? Está acá, tiene un teléfono que está en A, un teléfono que está en B, un teléfono que está en C, un teléfono que está en D, y un teléfono que está en E. Entonces, nosotros tenemos que este es como el punto donde estoy parado. Quiero evaluar dónde ir. Y en verdad, obviamente, a la gente no le gusta caminar, sobre todo en pandemia, como que no perdió la práctica. Entonces, la idea es encontrar el que está más cerca. Ahora, tenemos módulos de números negativos. Números negativos implican peligro, por lo tanto, resolvámoslos al tiro. Tenemos de que el módulo de 8 es igual a 8. Evidentemente, la distancia entre el 8 y el 0 es 8. En el caso del B, tal como dijimos en el ejercicio anterior, la distancia entre el menos 3 y el 0 es 3. ¿Vale? En el caso del C, nuevamente por la misma razón, es 7. En el caso de D, es 5. Y en el caso de E, es 8. ¿Vale? Recuerden que, insisto, recta numérica, si tienen, por ejemplo, el 8 y el menos 8, ambos están a la misma distancia del 0. ¿Vale? Entonces, ¿qué teléfono público le queda más cerca? La respuesta A dice la A, la respuesta B dice la B, C, D, y la otra dice que A y E son los más cercanos. ¿Cuál sería la respuesta correcta? B. Ya, mucha gente dice B, tal como dice el público, exactamente. La respuesta correcta es la B. Perdón. ¿Por qué es la B? Porque es la más chiquitita. ¿Ya? En este caso, como se trata de distancia, buscamos el menor número. ¿Vale? Y con eso respondimos la pregunta. La prueba ha cambiado un poco su enfoque. Es raro, por ejemplo, que les digan esto. El módulo de 3 menos el módulo de menos 2 y así. Por lo general, al tiro te respondo mira. Por lo general, les van a pedir aplicar las distintas herramientas que vamos a estar viendo a problemas que son como más reales. Por ejemplo, en este caso, hablamos de distancia, ustedes tienen que inferir inmediatamente, quizás no se los van a presentar con A igual a 8, B igual a menos 3, sino que les van a presentar una situación, les hablan de distancia, puede tratarse de valor absoluto, ¿vale? Para que hagan el símil. Miguel, con respecto a lo que preguntas, ahora por interno, perdón. Con respecto a lo que preguntas, el valor absoluto o el módulo es siempre positivo, o no negativo, mejor dicho, porque también puede ser 0, ¿ya? Por ejemplo, el módulo de 0, ¿cuál es la distancia del 0 con el 0? Obviamente es 0. Siempre es no negativo. Entonces, para un número positivo, supongamos de que A es mayor o igual que 0, va a ser igual a A. Y en el caso de que A sea un número negativo, va a ser igual a menos A. Siempre, siempre, siempre del módulo tiene que ser igual a un número no negativo, ¿vale? Así que eso. Carla, te doy el pase.
Creo que me quedó una diapo así. Vale. Ya. Entonces, ahora vamos a seguir con operatoria de los números enteros. Vamos a introducir como la idea de la suma, la resta, la multiplicación y de la división. Entonces, la suma y la resta. En general, uno tiene como que ya entendió lo que es la suma y lo que es la resta, ¿ya? Pero vamos a tratar de verlo un poco ahora con lo que hablaron con Gonzalo, que es con el tema de los valores absolutos. Entonces, cuando tengamos dos números de igual signo y los queramos sumar, lo que vamos a hacer es sumar los valores absolutos de los números, ¿ya? Y cuando tengamos números de distintos signos, como dice ahí, se resta el menor valor absoluto y se conserva el signo del número con mayor valor absoluto. ¿Por qué está puesto así como un trabalengua? Porque a veces, voy a tomar el lápiz, a veces uno tiene esto, 6 menos 7, y lo ve al tiro. Dice, ah, este es más grande que este, entonces me va a quedar negativo. Pero, si lo ponen al revés, puede causar confusión, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Se resta el de menor valor absoluto y se conserva el signo del número con mayor valor absoluto. Si yo tengo 6 y tengo el menos 7, tengo estos dos números. ¿Cuál es el valor absoluto del 6? A ver si se acuerdan de lo que dijeron con Gonzalo. 6, ¿cierto? 6. Súper. ¿Y cuál es el valor absoluto del 7? Del menos 7, perdón. Del menos 7 es 7, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice esta receta? Se resta el del menor valor absoluto, o sea, hago como 7 menos 6, me va a dar 1, y se conserva el signo del número con mayor valor absoluto. O sea, conservo el signo del menos 7. Y queda menos 1. Ah, perdón. ¿Se entiende? Lo que es la idea de la resta cuando tengo números con distintos signos. Ya. Entonces, eso. Vamos a ir a la siguiente. Ah, otra cosa que les tenía que decir acá es que las operaciones tienen propiedades que no las vamos a ver con detalle, pero por ejemplo acá yo tengo 6 más 7 es 13. 7 más 6 igual es 13. Entonces acá para la suma me da lo mismo el orden en que yo ponga los números. Me va a dar exactamente igual. Y eso quiere decir que la suma es conmutativa. ¿Ya? Para que lo sepan, lo hayan escuchado al menos una vez. Ya, tenemos ahora la multiplicación y la división. La multiplicación, o la idea de la multiplicación, es sumar el mismo número repetidas veces. Por ejemplo, hacer 4 por 3 es sumar 3 veces 4 o sumar 4 veces 3, ¿ya? Entonces, me acuerdo una vez yo le estaba haciendo clase a una niña chiquitita y me decía, ¿y para qué tenemos que aprender otro símbolo si podemos mejor sumar, que ya sabemos sumar? Y es porque de repente te puede salir 1000 por 1000 y no va a estar sumando 1000 veces 1000. Hay que buscar otras técnicas, ¿ya? Pero esa es la idea de la multiplicación, ¿ya? Y importante, todo número multiplicado por 0 nos va a dar 0. Entonces, si yo tengo 1.000.000 por 0, da 0 igual, ¿ya? Por otro lado, tenemos la división, que la idea es repartir en partes iguales la cantidad que estoy dividiendo. Por ejemplo, acá tengo 12 dividido en 3. Me dice que es 4. Quiere decir que si tengo 12 pelotitas y la quiero dividir en 3 grupos, cada grupo va a tener 4 pelotitas. Esa es la idea.
Y, es importante, no se puede dividir por 0, jamás. ¿Ya? Eso se llama que está indeterminado. Pero solo no lo hagan, no existe. ¿Ya? ¿Alguna duda ahí con la multiplicación y la división? ¿Algo no quedó claro? Ya. Entonces, ahora vamos a ver cómo resolver las multiplicaciones y las divisiones cuando tenemos distintos, o sea, cuando tenemos números considerando sus signos. Entonces acá yo me acuerdo que en el colegio me enseñaban algo de como el amigo de mi amigo es mi amigo, y según yo eso solo confunde. Si tienen números de igual signo, les va a dar positivo. Si son números de distintos signos, da siempre negativo, para la multiplicación y la división. ¿Ya? Entonces, por ejemplo acá, tengo 5 por 7 es 35. Si tengo menos 5 por menos 7, también da 35. ¿Por qué? Porque ambos números son negativos. Si ambos son negativos, el resultado es positivo. Acá lo mismo, ambos son positivos, entonces el resultado es positivo. Por otro lado, y para la división es exactamente lo mismo, sigue la misma regla. ¿Ya? Para cuando tenemos números de distintos signos, el resultado, como ven acá, va a ser siempre, siempre, siempre negativo. Me da lo mismo cuál de los dos sea el negativo o cuál sea el positivo. Si yo tengo signos diferentes y los estoy multiplicando, el resultado es negativo, siempre. Y como ven acá el 5, positivo, el 7 es negativo, entonces el resultado es negativo. Para la división es exactamente lo mismo. Acá el 10 es positivo, el 2 es negativo y me da resultado negativo. Y acá se invirtieron. Ahora el 10 es negativo, 2 positivo y me sigue quedando negativo. Entonces, lo que me interesa que se queden acá de esta parte es que si estoy en una multiplicación o división y tengo números de igual signo, positivo. Si son números de distinto signo, negativo. ¿Sí? ¿Dudas con eso? ¿No? Bueno, si hay preguntas, voy a estar leyendo el chat. Así que me avisan. Conceptos relevantes. Estos dos nombres muchas veces confunden. Hasta a mí me hacen explotar de repente. ¿Ya? Pero un múltiplo, acá está la definición. A es múltiplo de B si es que A contiene un número exacto de veces al número de B, al número B, perdón. ¿Qué es esto? No, yo leo esto y me confundo, no sé ustedes. Mejor veámoslo con un ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá que 12 es múltiplo de 6 porque 6 cae 2 veces en 12 y nos sobran unidades. O sea, que contiene un número exacto de veces al número B. Entonces, A es múltiplo de B, o sea, 12 es múltiplo de 6, pues 6 cae un número exacto de veces en 12. ¿Se entiende la idea? Yo podría aquí, por ejemplo, encontrar todos los múltiplos de 6. Tengo los múltiplos de 6, podría ser 6, podría ser 12, podría ser 18, 24, 30, y etcétera. Entonces, en todos estos números, el 6 cae un número exacto de veces. ¿Sí? Por otro lado, están los factores o divisores, que son lo mismo, y que es todo lo contrario a lo que habíamos dicho para los múltiplos. Por ejemplo, 6 es factor o divisor de 12, porque 6 por 2 me da 12. Entonces esto es todo al revés. Ahora es como que el 12
yo lo puedo escribir como la multiplicación de 6 por algo. En este caso es 6 por 2. Por lo tanto, 6 es factor o es divisor de 12. El 2 también sería factor o divisor de 12, de hecho. ¿Sí? ¿Hay dudas con eso? Si es que no, voy a seguir. Ya, y entonces aquí vamos a ver un ejercicio. Dice, se puede concluir que X es un número negativo si se sabe que, ya, o sea, primero, para responder este tipo de preguntas, que una por sí sola, dos por sí sola, ambas juntas o cada una por sí sola, lo que vamos a hacer primero es tomar la primera frase que nos dan, o aseveración, no sé cómo llamarla, o afirmación, y nos vamos a olvidar de esta. Esta no existe para nosotros. Solo vamos a considerar la primera. ¿Ya? Falta una alternativa acá. Siempre aparece falta información. Gracias, Gonzalo. ¿Ya? Porque a veces no se pueden resolver. Bueno. Ya. Entonces, como les decía, vamos a considerar solamente la primera afirmación que nos dan y vamos a ver si podemos resolver o no podemos resolver el ejercicio. Y ahí vamos a ir avanzando. Entonces, la primera me dice 4x es negativo. Ya. Entonces acá 4x, y me dicen que x es un número, y quiero poder concluir que es negativo. Entonces acá tengo una multiplicación, 4 por x, y me dice que el resultado de esta multiplicación es negativo. Y yo sé que 4 es positivo, ¿cierto? Entonces al final acá tengo como positivo por x, que no sabemos cuál es su signo, me está dando negativo. Entonces, ¿qué signo tendrá x? Recordando lo que habíamos hablado antes, que para que el resultado dé negativo, claro, ahí nos dicen que es negativo, ¿cierto? Para que el resultado dé negativo, los factores deben tener distintos signos. Como el primer factor es positivo, entonces el segundo sí o sí tiene que ser negativo para que el resultado sea negativo. Por lo tanto, x es negativo. Y me sirve para concluir lo que me están preguntando. ¿Qué hago ahora? Con la 1 yo ya pude resolverlo. Así que se me elimina esta alternativa y se me elimina esta y se me va esta también al tiro. Entonces ya descarté 3 alternativas. Ahora hay que considerar la otra afirmación. Solo vamos a trabajar con la 2. ¿Por qué la C se iría? Me preguntan. Porque la C es cuando necesito sí o sí de las dos afirmaciones al mismo tiempo para poder resolverlo. Entonces yo ya vi que con la 1 puedo resolverla sin necesidad de saber lo que me dice la 2. Entonces podría ser una por sí sola o cada una por sí sola. Pero ambas juntas ya la sobrepasé. Ya sé que solamente puedo resolverla con la primera, no necesito de la segunda. ¿Se entiende? Ya. Entonces, ahora vamos a ver con la segunda afirmación que nos dan. Y nos olvidamos de la primera. Ahora es como que solo tuviésemos la segunda. Entonces me dicen que x menos 3 es negativo. Este resultado es negativo. Entonces, yo con esto, ¿podría afirmar que x es negativo? Porque claro, si yo tengo, por ejemplo, x menos 2, pensemos que es un negativo cualquiera, y yo más encima le resto otra cosa, tengo un negativo y le resto otra cosa, esto sí o sí me va a dar negativo, ¿cierto?
Pero si yo voy un poquito más allá, hay algunos casos en que esto me da negativo a pesar de que x sea positivo. Por ejemplo, si x es igual a 2, esto me va a quedar 2 menos 3, y esto es menos 1, que es negativo. Estoy cumpliendo con la información que me dan acá, pero, mira, x es positivo. Entonces no puedo concluir con solamente esta que sí o sí x tiene que ser negativo. También podría ser positivo. Entonces, esta no me sirve. Y se termina eliminando la alternativa D y nos quedamos con la A. ¿Se entiende? Claro. Ya. Genial. Cualquier duda ahí me avisan. Ya. Ahora vamos a ver los números primos y números compuestos. Los números primos son aquellos que sus únicos divisores, o acá acuérdense que podían ser también factores, son el mismo número y el 1. Por ejemplo, está el 2, el 3, el 5, el 7, etc. Por ejemplo, con el 5. El 5, ¿por cuánto lo puedo dividir para que me dé un número entero? Lo puedo dividir por 1, ¿cierto? 5 dividido en 1 me da 5. Entonces, el 1 es factor. ¿Por cuánto más puedo dividir por 5 para que me dé un entero? Lo puedo dividir por 5. Me da 1, que es entero, entonces el 5 también es factor o divisor. Pero no tengo más. Cuando pasa eso, que solamente los divisores del número es el 1 y el mismo número, entonces son números primos. ¿Sí? Por otro lado, están los números compuestos, que son todos los números que no son primos. O sea, si no son primos, tienen más de 2 divisores. Por ejemplo, está el número 6. El número 6 lo puedo dividir por 1 y me da 6. Puedo hacer 6 dividido en 6 y me da 1. Entonces, claro, acá tomé al 1 y tomé al 6, tal cual con los primos. Pero también podría hacer 6, no sé, dividido en 2 y me da 3. En un segundo, Catherine, al tiro llego al 1. Y también podría hacer 6 dividido 3 y me da 2. Entonces, como ven, el 6 tiene de hecho 4 divisores. Por lo tanto, no es primo, es compuesto. ¿Ya? Ahora, el número 1 no es primo ni compuesto, es un número especial. ¿Por qué? 1 lo puedo dividir por 1, ¿cierto? Y me da 1. Solamente tiene un divisor, que sería el mismo, o el 1. Entonces, por eso es especial. No se le llama primo ni compuesto. ¿Sí? Habíamos dicho que los números primos se dividen por el 1 y por sí mismo. O sea, tienen 2 divisores. ¿Sí? ¿Respondí tu duda, Catherine? Bueno, voy a estar atenta ahí al chat. O sea, para ser primo debe tener 2 divisores, sí. Los primos tienen 2 divisores y los compuestos tienen más de 2 divisores. Ahora vamos a ver criterios de divisibilidad. Entonces esto hay que aprendérselos de memoria y nos pueden servir para agilizar harto nuestro trabajo. Entonces, son como unas reglas básicamente. Tenemos que cualquier número es divisible por 2 si es que termina en un número par. Por ejemplo, podría tener, no sé, el 1000
2. ¿Termina en un número par? Sí. Entonces, listo, es divisible por 2. ¿Ya? Los números son divisibles por 3 si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. Con el mismo ejemplo del 1002. Voy a sumar sus dígitos. 1 más 0 más 0 más 2 me da 3. ¿3 es múltiplo de 3? Sí. Entonces el 1002 también es múltiplo de 3. O sea, también es divisible por 3, perdón. ¿Sí? Y así con todos estos criterios. 4, si los dos últimos dígitos son múltiplos de 4. ¿A qué se refiere con los dos últimos dígitos? Por ejemplo, si tuviese el 1024, los dos últimos dígitos son estos. Es 24. ¿24 es múltiplo de 4? Sí. Entonces 1024 es divisible por 4. ¿Se entiende esta? La regla del 4. La del 5 son divisibles por 5 si el último dígito es 5 o es 0. Son divisibles por 6 si son múltiplos de 2 y 3 al mismo tiempo. O sea, habría que comprobar esta regla y esta regla. Si tengo estas dos reglas, entonces también es de 6. ¿Ya? Por 8, si sus últimos 3 dígitos son múltiplos de 8, el mismo caso que acá, que el 4. Tendría que considerar, por ejemplo, el 1024, sus últimos 3 dígitos sería 24. ¿24 es múltiplo de 8? Sí. Entonces ese también me serviría. ¿Sí? Para el 9, si la suma de sus dígitos es múltiplo de 9, que sería la misma regla que la del 3 al final, pero con 9, son divisibles por 10 si termina en 0, y si al sumar, el 11, perdón, si al sumar y restar alternadamente sus dígitos da múltiplo de 11. Esta sí la voy a explicar con un ejemplo. Por ejemplo, hice delante el 5, 6, 56.716. ¿A qué me refiero con al sumar y restar alternadamente sus dígitos? Entonces lo que yo voy a hacer es, tengo más 5, menos 6, más 7, menos 1, más 6. ¿Se entiende? Voy 1 y 1. Suma, resta, suma, resta. ¿Qué voy a tener acá? 5 menos 6 es menos 1. Más 7 son 6. Menos 1 son 5. Más 6 son 11. Y me dice que si da múltiplo de 11, entonces es divisible por 11. Entonces 11 es múltiplo de 11, sí, me sirve. Y acá hay que agregar algo que es si es que da múltiplo de 11 o 0. Si da 0, también me sirve. Por ejemplo, el número 11. ¿Cómo lo haría este? Me quedaría más 1 menos 1 da 0. Como da 0, también me sirve. ¿Hay dudas con alguno de estos criterios? O voy muy rápido, no sé. Los leo. Acá había puesto unos ejemplos para la regla del 3, pero hagamos el primero. Me dice que para el 3, si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. Tengo el 3 más 2 más 1. Me va a quedar 3, más 2 son 5, más 1 son 6. ¿6 es múltiplo de 3? Sí, entonces me sirve. Las dudas, dice, 1016 entonces es divisible por 4. Sí, caché bien. Sí, efectivamente, porque los últimos dos dígitos son 16. Entonces, 16 es un múltiplo de 4. Hay criterios para saber si es algún número múltiplo de 13 u otro número más alto. Yo no sé, tendrías que buscar
Si es que Yo puedo dar hay, una sugerencia ahí. ya, dale. Cuando se trata de números tan grandes, por ejemplo, el 2 igual es choro, pero sale más fácil ver si es que es como por 2 y 6 al mismo tiempo. En el caso del 13, el 15, el 17 aparece harto. El 19 y así sucesivamente. Personalmente recomiendo que es mejor lanzarse la vía y dividirlo. En la prueba tenéis muchas cosas que memorizar, entonces es raro ya de que te aparezca, por ejemplo, un múltiplo de 13 más allá del 26, el 39, pero al final termina siendo conocido. Pero, por ejemplo, no sé, múltiplos de 17, regla de división del 17 es como, recomiendo mejor dividir de una. Y intentar desarrollar cierta intuición también, que es algo que sí o sí van desarrollando haciendo ejercicio. ¿Ya? Como humilde sugerencia. Pero deben haber criterios si a la gente le encanta hacer criterios. Así que, sí. Claro, y para el que no tiene buena memoria también y no quiere aprenderse los criterios, es dividir nomás, pues. Tengo el 321, quiero saber si es divisible por 3, ya lo voy a dividir por 3. Esto me va a quedar 1, 0, 2, no me cae, y cae 7. Me dio entero, no me sobró nada, entonces sí era divisible por 3. Eso es. Los criterios sirven como para agilizar si es que tienen buena memoria. ¿Ya? Eso. Cualquier cosita los estoy leyendo. Y llegamos al teorema fundamental de la aritmética. ¿Qué nos dice? Que todo número puede descomponerse como una única multiplicación de números primos. Por ejemplo, 12 se puede escribir como 2 por 2 por 3. ¿Ven que son puros números primos? 2 es primo, 2 es primo y 3 es primo. Y la multiplicación de todo esto me da 12. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tiene una receta. Vamos a descomponer el número 60. Me dice, primero dibujamos una tabla con el número a descomponer. ¿Cómo es esta tabla? Así. ¿Ya? 60 a un lado y acá voy a ir poniendo los números primos que me van a ir saliendo. 2. Comenzamos a dividir por números primos que den resultados enteros. Por ejemplo, 60 lo puedo dividir por 2. Según los criterios me servía. Entonces, esto me va a dar 30. Y acá abajo yo voy a ir poniendo el resultado de esta división. Digo 60 dividido en 2 me da 30. ¿Sí? Y eso voy a ir haciéndolo hasta que obtenga un 1 al final. Entonces acá yo veo 30, es número par. Todavía lo puedo dividir por 2. Divido por 2 de nuevo, 30 dividido en 2 me da 15. Pongo un 15. 15 no es número par, ya no lo puedo dividir por 2, pero lo puedo dividir por 3. ¿Por qué por 3? Porque la suma de sus dígitos me da 6, que es múltiplo de 3. Entonces 15 dividido en 3 me va a dar 5. Y ahora 5 lo puedo dividir por 5, que también es un número primo, y obtengo el 1 del final. Cuando obtengo el 1, me detengo. Entonces, ¿cuál es la descomposición del 60? Voy a tener que 60 lo puedo escribir como 2 por 2 por 3 por 5. Y esa es la descomposición prima del 60. ¿Tienen dudas con esta tablita? O si lo hice muy rápido, puedo hacerlo de nuevo, no sé. Si no hay, voy a seguir. Ya, Gonzalo, te toca. Ya, bueno, volví. Entonces, con el tercer tema vamos con Papo Mudas, que yo creo que es de las cosas más útiles y que en general levanta harto revuelo en los grupos de Facebook. No sé si han cachado esa polémica como este numerito que es como 6 dividido en 2 por 3 y eso da 1, 9. Ya, la verdad es que está mal hecha la pregunta, pero sí hay unas reglas que nos permiten regirnos como en ese tipo de ejercicio. ¿Ya? Ahora probablemente le van a poder contestar a la gente en grupos de Facebook, ¿ya? Sabiendo esto. Entonces, vamos con la siguiente. Eh, Hay una regla maravillosa
que nos permite trabajar el tema de la prioridad en las operaciones que vieron con Carla, que se conoce como papo-mudas, ¿ya? Bien conocida, bien connotada. ¿Y cuál es su significado? Primero, resolver todos los paréntesis de izquierda a derecha. De ahí sale el pa, ¿ya? El tema de izquierda a derecha no es algo que esté demostrado matemáticamente, pero sí es algo que es una convención. Convención es que la mayoría está de acuerdo y funciona, ¿ya? En segundo lugar, van las potencias, ahora de izquierda a derecha nuevamente. Luego, las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha, y finalmente las adiciones y sustracciones de izquierda a derecha. Cuando están en esto, están en paso, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, la división o la multiplicación no tienen prioridad una sobre otra, pero sí tienen prioridad de izquierda a derecha. Entonces, por ejemplo, si tenemos 2 por 3 dividido en 6, 2 por 3 va primero y luego se divide en 6, ¿vale? Eso es importante. Ahora vamos a hacer un par de ejercicios con estas reglas, que ahí Carla se pasó varias, pero son bastante, quizás para algunos sencillas, para otras pueden ser un poco más desafiantes. Y dice, ¿cuál es el valor de la siguiente expresión? Paréntesis 2 más 5, paréntesis 2 menos 3, menos 9, paréntesis 4 más 1, cierre paréntesis. Entonces, tal como dice Papamudas, vamos a partir por los paréntesis. Vamos a reescribir esto y dice 2 más 5 y tengo un paréntesis. Entonces, ¿qué hago? Resuelvo el paréntesis que está ahí. 2 menos 3, ¿cuánto me da? ¿Qué dice el chat? Quiero ruido. Ah. Ya, menos 1, ¿cierto? Da menos 1. Entonces esto es menos 1. Ahora nuevamente, menos 9 por 4 más 1 es 5. Aquí hay algo importante. ¿Y qué pasa si es que, por ejemplo, ustedes tienen algo así? A más B, cualquier cosa, menos C, y cierra paréntesis y está multiplicado por 7. Ustedes resuelven los paréntesis de adentro hacia afuera. Entonces, primero, resuelven lo que sea A más B, después le restan el C a lo que salió del comienzo, y después lo amplifican por 7. Incluso para hacerle un poco más de una diferencia, vamos a decir que esto mejor sea un producto, ya para que quede más clara la diferencia. Entonces, primero suman lo que está A más B y después lo multiplican por 6 y finalmente por 7. Igual podrían eliminar ese segundo paréntesis, pero insisto, los paréntesis cuando están agrupados, así como una cáscara de cebolla, la idea es que los hagan desde adentro hacia afuera. ¿Ya? Ahora continuando con el ejercicio, ya resolvimos los paréntesis. ¿Hay potencias? No hay potencias. Seguimos. Papo. Nos queda mu. Multiplicaciones y divisiones. Entonces, multiplicaciones sí hay, de izquierda a derecha. Me queda 2 más 5 por menos 1, me da menos 5, menos 9 por 5, que es 45. A eso me refiero, por ejemplo, con que ustedes usen hartos paréntesis para trabajar. 5 por menos 1 da menos 5, pero afuera tenían un signo más. Entonces, ese tipo de cosas pueden llevar a confusiones. Por lo tanto, les recomiendo fuertemente que ocupen paréntesis en este tipo de ejercicio. Ahora, no tenemos divisiones, tenemos sumas y restas. Aquí los podemos en verdad trabajar como queramos, pero para seguir la orden de izquierda a derecha. Entonces, 2 menos, esto queda 2 menos 5 menos 45. 2 menos 5 me da menos 3, menos 45, y menos 3 menos 45 me da menos 48. ¿Ya? Es una receta, en verdad, si se dan cuenta. Entonces, ¿hay alguna duda con respecto a esto? ¿Se entendió? ¿Quieren que haga un repasito rápido como de las reglas? ¿O se entendió bien? Ya, bacán. Gracias a la gente que participa para el chat. Dale nomás, Carla, entonces. Acá tenemos otro ejercicio, que hay distintas formas de hacerlo, y lo voy a resolver ahora con los contenidos que hemos visto en este momento. Pero si alguien lo quiere ver al final, con contenidos que se ven como en 3, 4 semanas más, bacán. ¿Ya? Hay formas y formas de hacerlo. Entonces, tenemos 30 más 5 al cuadrado menos 30 más 5 por 30 menos 5. Lo primero que vamos a hacer, vamos a resolver, como dice Papamuda, los paréntesis. Acá me queda 35 al cuadrado menos
35 por 30 menos 5, 25. Potencias, ¿cierto? Ese es el segundo paso. Entonces aquí tengo una potencia que es al cuadrado. Notación importante. Por ejemplo, A por A es lo mismo que tener A al cuadrado. Y si yo esto lo extrapolo para más multiplicaciones, vamos a decir, por ejemplo, n veces que se está multiplicando A, me va a generar A elevado a n. ¿Vale? Para que lo tengan en consideración, se ve en profundidad en las futuras clases, pero, insisto, es un poco introductorio. Entonces, 35 por 35, vamos a hacerlo acá arribita, 35 por 35, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar, bueno, acá nos queda 5 por 5 da 25, 5 por 3 da 15, más 2 da 17, ponemos una X o un 0, como les gusta a ustedes, se lo habían enseñado, 3 por 5 me da 15, eso ya no va, y 3 por 3 me da 9, más 1, 10. Entonces ahora sumo hacia abajo, 5, 7 más 5 me da 12, 1 más 1 me da 2, y 1 acá. Queda 1225, menos 35 por 25. Estoy leyendo el chat en caso que alguien tenga dudas, ¿vale? 1225, ¿cierto? Sí, está bien. Entonces, ahora resolvimos las potencias, vemos las multiplicaciones y divisiones. Tenemos una multiplicación, nuevamente de izquierda a derecha, está la única. Vendría siendo 1225 menos 35 por 25, y eso lo vamos a hacer aquí nuevamente, 35 por 25, y eso nos da 5 por 5, 25, suben 2, 5 por 3, nuevamente, bueno, es la misma de arriba, x, acá da 0, 1, 2 por 3 da 6, más 1, 7. Entonces esto da 5, 7, 8. Por lo tanto, esto va simplificándose un poco, queda 1225 menos 875. Y al resolver esta resta, que la vamos a hacer acá al ladito, 1225 menos 875. Y acá hay distintas formas de restar. Si no me entienden la mía, o sea, calientan la cabeza, probablemente esté bien la otra. A mí me enseñaron pidiéndole al vecino. Como que no sé si, si eso es como universal. Pidiéndole prestado al vecino. 5 menos 5 es 0. Al 2 no le alcanza, por lo tanto pide 1. 12 menos 7 me da 5. Al 1 no le alcanza, pide 1. Y me queda 3. Entonces esto da 350. Que vendría siendo la alternativa D. Tengo Fiorella, una ¿querías decir algo? duda. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que cuando usted multiplicó 35 por... Ah, no, nada. Ya, tranqui, no hay problema. Gracias igual. ¿Alguna duda que tengan? ¿O se entendió bien el Papo Mudas? Insisto, es bien receta, como paréntesis, potencias, multiplicación, división, suma, resta. Y estaba en el otro lado. Ya, bacán. Yo también tengo una duda. ¿Sí, Catarina? Es que entonces, si es que, pero si hay pura multiplicación, divisiones sería de derecha a izquierda No, o siempre de de izquierda izquierda a a derecha. derecha. Por ejemplo, si tuviésemos 2 por 3 por 4 dividido en 5, esto en general estaría mal escrito. Es raro que, por ejemplo, la prueba les diga hagan esto, pero de todas formas se lo pueden pillar. Y el punto es que entonces hacemos 2 por 3, me da 6, por 4 y dividido en 5. 6 por 4 me da 24, dividido en 5, y ahí procedo a hacer la división. O incluso les podría tocar como 2 por 3 dividido en 4 por 5. Esto igual es, nuevamente, súper raro, porque si quisieran hacer una división así, colocarían una fracción, por ejemplo, pero solo pueden pillar y mejor que estén preparados. 2 por 3 dividido en 4 por 5. ¿Ya? Por lo general funciona, es una convención, no es algo que esté en un teorema ni una demostración matemática por detrás, pero insisto, a todo lo que es prueba al menos funciona súper bien. ¿Ya? Y nunca les va a fallar a lo que es prueba. Salvo por los grupos de compraventa que en volada van a tener que ponerse a conversar por Facebook, pero nada más que eso. ¿Ya? ¿Alguna duda más, Catarí? ¿Estamos bien? No, muchas gracias. Vale. Entonces, le doy el pase a Carla para que vea el último tema que nos toca. Carla, dale más. Te borro la pizarrita. Eh, Ahí sí. ya.
Entonces, el último tema que nos queda es ver el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. El mínimo común múltiplo, ¿qué es? El mínimo común múltiplo entre dos números, A y B, es el menor número entero que tiene como divisores tanto al número A como al número B. Me gusta más explicar siempre con ejemplos, lo van a notar. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 4 y 6 es el número 12. ¿Por qué? Porque es el número más chico, 12, que tiene como divisores al 4 y al 6 al mismo tiempo. Ese es el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo encontramos? Hay una receta igual, que es muy similar a la que habíamos tenido para encontrar la descomposición prima, pero ahora lo vamos a hacer con los dos números. Entonces tenemos el 4 y el 6, y los vamos a poner ahí en la tabla. Entonces voy a empezar a dividir por números primos. Tengo el 2. Son ambos números pares, entonces puedo dividirlo a los 2 por 2. Entonces tengo, la voy a poner al revés para que no se vayan a confundir. Pero Taya me dio un toque cuando le hiciste como la división en la izquierda. Gracias. Yo la aprendí así. ¿En serio? No, Sí, está de hecho bien. me esforcé para hacer la Bueno, por lo visto en Conce entonces enseñan matemática al revés, pero no, a este. Ya. Entonces voy a dividir por 2. Tengo 4 dividido en 2 me da 2. Lo pongo aquí abajito. Después tengo 6 dividido en 2 me da 3. Y ahí voy poniendo los resultados. Ahora, ¿qué pasa? Este lo puedo dividir por 2 y este lo puedo dividir por 3. Vamos a elegir dividir por 2. 2 dividido en 2 me da 1. Terminé con este. 3 dividido en 2 no me da exacto. ¿Qué hago? Bajo el número. Ahí. Bajo el número. ¿Ya? Si no me da exacto, bajo el que no se podía dividir. ¿Clarísimo eso? No se les vaya a olvidar. ¿Ya? Ahora, me queda mandar este a 1. Entonces divido por 3. Este ya está listo. Bajo el 1 nomás. No pasa nada. Y acá me queda 3 dividido en 3, 1. Terminé con los dos. ¿Y ahora qué hago para saber cuál era el mínimo común múltiplo? Multiplico todos estos. Entonces me va a quedar 2 por 2 por 3. Esto es el MCM. 2 por 2 son 4. 4 por 3 es 12. Entonces, por eso, el mínimo común múltiplo entre 4 y 6 era 12. De esa forma se encuentra. ¿Hay alguna duda respecto a esto? Súper. Entonces, cualquier cosita me van diciendo. Y finalmente tenemos el máximo común divisor. ¿Qué es? Ah, mira, acá era una T, no una S. El máximo común divisor, entonces, entre dos números A y B, es el mayor número entero que divide a ambos números. Por ejemplo, entre el 24 y el 18, el máximo común divisor es el 6. ¿Ya? ¿Cómo lo encontramos? También tiene una recetita. Me dice, 1, descomponemos ambos números en factores primos. O sea, voy a descomponer el 24 primero. Como lo habíamos hecho adelante, divido por números primos. 24 dividido en 2 me da 12. Vuelvo a dividir por 2. 12 todavía es par, así que puedo dividir por 2. Me da 6. 6 todavía es par. Todavía puedo dividir por 2. Me da 3. Y finalmente divido por 3. Llegué a 1 y esta es la descomposición del 24. Entonces lo voy a anotar por acá. 24 lo puedo escribir como 2 por 2
por 2 por 3. Ahora voy a descomponer el 18. Acá. 18 es número par, así que parto con el 2. Me da 9. 9 lo puedo dividir por 3. Me da 3. Y vuelvo a repetir el 3 y obtengo el 1. ¿Sí? Entonces la descomposición prima del 18 es 2 por 3 por 3. Paso número 2. Hacemos parejas con los factores repetidos. ¿A qué me refiero con esto? Voy a ver que acá tengo un 2 y acá tengo un 2. Me lo quedo, lo voy a anotar. Voy a poner acá máximo común divisor. Va a ser igual a, me lo guardo. Tengo 2 repetidos, me lo guardo. ¿Ya? Ahora, no me queda más 2 abajo. Aquí tengo un 2, pero abajo no tengo más 2. Así que chao con eso. Pero acá veo que tengo 3 y tengo 3. Me los quedo. Y todos esos que seleccioné los voy a multiplicar. Y eso me va a dar el máximo común divisor. ¿Se entiende esta parte? De ir haciendo parejas. ¿Tienen alguna duda? Por favor, abren el micrófono. No sé. Yo no lo entendí muy bien, ¿lo puedes explicar de nuevo eso? Sí. Voy a hacer con otro número. Por ejemplo, perdón. Con el 24, el 36. ¿Ya? Entonces tendría que hacer la descomposición del 36. 36 es número par. Entonces parto de nuevo con la descomposición prima con el 2. 36 en 2 me da 18. 18 es número par, voy en 2, me queda 9. 18 dividido en 2 es 9. Divido por 3, 9 dividido en 3 me da 3. Y vuelvo a dividir por 3 para llegar a 1. Entonces la descomposición prima del 36 es 2 por 2 por 3 por 3. Y ahora lo que voy a hacer es buscar el máximo común divisor entre el 24 y el 36. ¿Ya? Entonces fíjense, los factores del 24 son 2, 2, 2 y 3. Del 36 son 2, 2, 3 y 3. Entonces yo voy a ir haciendo parejas con estos que tengo disponibles. Voy a tomar acá un 2 con otro 2. ¿Puedo hacer una pareja? Entonces lo bajo y multiplico. ¿Sí? ¿Qué más puedo hacer? 2, 2. ¿Me alcanza para hacer otra pareja? Entonces multiplico por 2 otra vez. Me lo bajo. Ahora acá en el 24 tengo un 2. Pero acá no me quedan más 2 disponibles. Me quedan solamente 2, 3. Así que este, chao, lo ignoro. Ahora veo que tengo un 3. Y acá efectivamente tengo otro 3 para hacer pareja. Entonces multiplico por 3 también. Acá no me quedan números y acá me queda un 3. Me sobra también. Si no puedo hacer parejas así, como 1 a 1, entonces no los bajo. ¿Ya? Multiplico todos estos. 2 por 2 son 4, por 3 son 12. Entonces, el máximo común divisor entre 24 y 36 es el 12. ¿Sí? Sí, ya entendí mejor, gracias. Ya, genial. En el chat. Ahí cualquier cosa me avisan, ¿ya? Eso. Y eso, pues llegamos al final.
¿Tienen alguna duda con respecto a cualquier cosa que hayamos visto en realidad? A mí me gustaría dejar un tip. Dale, no. Lo que en mínimo múltiplo se usa harto para ejercicios, por ejemplo, que tienen cierto como periodo, tipo ejercicios con bicicletas. Onda, hay dos ciclistas que van a competir en una carrera en una pista como ovalada, no sé, perdón, diciendo al tiro que nunca he corrido, pero en una pista. Se sabe que, no sé, el primer ciclista da la vuelta en 12 minutos y el otro los da en 15. ¿Cuándo se van a volver a encontrar por la línea de meta? Ese ejercicio típico es con mínimo común múltiplo. Por ejemplo, con máximo común divisor podría ser algo tipo, eh, el papá de una niña está organizando un cumpleaños. Eh, Quiere hacer bolsitas de dulce. No sé si se entregan bolsas en los cumpleaños de los niños, pero bueno, problema del pasado. Y supongamos que quiere dejar como fruyelé, masticables y chicles, ¿ya? Y tiene como 35, 50 y 75. ¿Cuántas bolsas puede hacer suponiendo que quiere meter un fruyelé, un masticable y un chicle en cada una? Como que con eso lo pueden hacer con máximo común divisor, ¿ya? Como para que lo tengan en consideración igual. Ujú. Como tip ahí para que lo consideren. Dale más, Carla. Era eso, No, en no, verdad. igual, para que vean más ejercicios y gracias por el aporte. Les recomiendo fuertemente que vayan a la página y ahí pueden encontrar la guía de materia, que de hecho de ahí mismo tomamos todos los contenidos que vimos. Están separados por semana, entonces pueden encontrar la guía de materia de este mismo tema acompañada de una guía de ejercicios que tienen como 30 ejercicios cada uno, entonces ahí pueden ejercitar harto. Claro. También las primeras tienen la cápsula, que es un repaso de materia cortito. Entonces hay harto material que pueden revisar. ¿Sí, Fernanda Fernando? levantó la mano. Ujú. Dale nomás. Mi duda es, primero, ¿hasta cuándo es el preu? Y la otra duda es si las clases van a ir como avanzando progresivamente o si van a ser como cada clase como, no sé, materia al azar, o si va como avanzando No. según el tema. Mira, la verdad es que el preo, bueno, funciona hasta que se dé la prueba probablemente. No sé, ¿tenéis la fecha ahí, Carla, cuando terminamos? Se me dice que es como una Sí, semana o una semana y media antes de la prueba. les voy a enviar. Ah, se los puedo mostrar igual, mira. ¿Lo tenía Aquí malo? mismo, Buenísimo. sí. En la página preujct/clase abierta. Por si acaso estamos viendo el PPT. Hay que hacer que Ah, estemos haciendo la página. ah, cambio el tiro. Nada. Ahí pueden ver. Sí, ahí vemos. Ya. Les voy a dejar igual el link. Esta es la página donde pueden encontrar el link para unirse a todas las clases. Y ahí mismo, abajo está el calendario de las sesiones. Y va progresivo. Primero se ve todo el eje de números, luego el eje de álgebra y así. Viene geometría después. Y Y finalizamos con el mejor tema que es probabilidades. Spoiler, nos vemos el 28 de noviembre. así que ahí está Em, el sí, calendario de todo lo que me están viendo. recalce. Eso, el tema del aula, en teoría, en la misma página web del preo debería estar un instructivo como para que ustedes pidan acceso a la guía. Si esto no llegase a ser así, mañana le pueden preguntar a Vicente, que va a estar en la clase, qué onda, ¿ya? En el peor de los casos también vamos a pedir como que hagan difusión en Insta del tema, para que igual estén atentos. Debería estar por aquí, según yo. Sí, aquí, material gratuito, inscríbete aquí. Claro, ahí mismo. Y ahí Se pueden expulsan, unir. mandan documentos y se muera como, o sea, documentos como onda, nombre, root probablemente, y 1 o 2 días quizás, máximo. ¿Ya? Y ahí están todas las instrucciones. Yes. Pero volvamos al PPT, Carla, que aún nos quedan temitas. Ya, ¿alguna otra duda que tengan? Como propiamente tal del preu. Me parece que queda el menti, te salía. Ya. Con Carla nos encantaría tener un feedback de ustedes, porque igual es primera clase que hacemos juntos quizás como hace 2 años o un año. En volada. Entonces, sería bacán que se pudieran meter al menti.com y usaran ese código. Insisto, nosotros no vamos a proyectar estas respuestas, son como súper, en caso que les dé, no sé, vergüencita.
entendible y son anónimos más encima. Así que cualquier feedback, sugerencia o comentarios, ya sean buenos o por mejorar, háganlo, ¿ya? Son súper, súper importantes. Nos sirven para poder ir haciendo las clases mejor, así que cualquier Sí. cosita. Si tenemos duda de un ejercicio específico de algún ensayo, podemos preguntar. No, mira, Mira, vale, Carlos, vale, no, probablemente te vamos a iba a decir lo decir mismo. que el año pasado hicimos un grupo de WhatsApp, no sé si ibas a decir eso. Entonces, Exactamente iba a quizás decir eso. este año podemos hacer lo mismo y estábamos algunos profes, pero en general se respondían entre ustedes mismos. Entonces, o voluntarios en realidad, si prefiero llevar, pero Sí, igual la echábamos algunos podríamos, voluntarios. Podríamos hacerlo quizás. podríamos conversarlo. Yo cacho con las personas que componen el proyecto, que son 6, entonces mañana podríamos darles como en el mejor de los casos un link y se unen a un grupo WhatsApp como para responder dudas generales. Ujú. Sí, estaría bueno. De hecho, creo que tengo un par como quedados, pero tiene que ser consensuado entre todas las personas que componemos el proyecto. Ajá. Así que eso. En la siguiente diapo creo que están, un Discord también podría ser. También puede ser un Discord de dudas. No sé qué es más universal, yo soy fan del Discord. Y creo que es más impersonal también, como para salvaguardar un poco la privacidad. Sí, ya, sí. De hecho, Carla, si queréis puedes dejar de grabar. Creo que ya terminamos con la clase de la fontanera. Sí. Sí. Entonces, no se deja de grabar. Acá.